And this is the moment that Pogacar is cracking totally. Creo que tiene una crisis muy importante. Puede estar perdiendo el Tour de Francia hoy, I'm gone. I'm dead. 2023 fue el año en el que las sombras parecieron cubrir el brillo de un campeón. Tadej Pogacar, el prodigio esloveno que había conquistado 2 Tours de Francia y dominado las clásicas más prestigiosas, enfrentó la prueba más dura de su carrera. En el Col de la Loze, bajo un sol implacable y la mirada del mundo entero, Jonas Vingegaard se elevó como el rey absoluto. Pogacar, lastrado por una preparación incompleta tras fracturarse la muñeca en primavera, quedó rezagado, derrotado. Su cuerpo no podía seguir el ritmo. Las dudas en torno al esloveno empezaron a surgir. Esta no es la historia de una derrota, es la historia de cómo un hombre convirtió la derrota en su mayor arma. Cómo Tadej Pogacar transformó su momento más oscuro en la temporada más gloriosa que el ciclismo haya visto jamás. En un pequeño pueblo de Eslovenia llamado Komenda, un niño de sonrisa tímida y piernas incansables comenzaba a escribir su destino. Tadej Pogacar no era como los demás. Desde bien pequeño, mientras otros niños corrían detrás de una pelota, él prefería perderse entre las colinas con su bicicleta. A los 9 años, su talento empezó a despuntar cuando su entrenador, Andrzej Hauptmann, lo descubrió liderando un grupo de niños mayores en una carrera local. Desde entonces, quedó claro que este joven no solo tenía piernas fuertes, sino una mentalidad ferozmente competitiva. En 2018 ganó el Tour del Porvenir, demostrando que estaba llamado a ser tenido en cuenta para el futuro. Este éxito, entre muchos otros, le valió para conseguir un contrato en el equipo Emirates, donde no solo tardaría en brillar, sino que estaba a punto de hacer historia. En 2019, con solo 20 años, llegaba su primera grande. Tadej Pogacar no solo participó en la Vuelta a España, deslumbró. Sin complejos frente a corredores mucho más experimentados, el ciclista esloveno mostró una valentía insólita. Tras sus 2 victorias anteriores, una en Andorra y otra tras ascender el durísimo puerto de los Machucos, el momento más impactante llegó en la penúltima etapa, que incluía la subida al Alto de Gredos. En un día lluvioso y agotador, Pogacar realizó una exhibición inolvidable, atacando a 40 kilómetros de meta y ganando la etapa con autoridad. Tercera etapa para Pogacar y se va a meter en el podium de la Vuelta Ciclista a España, chapó, Con esta actuación, no solo aseguró la tercera posición en el podio, sino que también arrebató el maillot blanco al mejor joven, dejando claro al mundo del ciclismo que había llegado para quedarse. En Madrid se subió al podio junto a Primo Roglic, ganador de la carrera, y Alejandro Valverde, el eterno campeón. Aunque el maillot rojo no fue suyo, Pogacar se ganó algo más importante: el respeto y la admiración de los aficionados y de todo el pelotón. Su osadía y su talento deslumbraron, marcando el inicio de una nueva era en el ciclismo. Ganar el Tour de Francia es la máxima prueba de resistencia, táctica y habilidad en el mundo del ciclismo, un desafío reservado para los más grandes de la historia. El campeón más joven fue Henry Cornet, que conquistó el Tour con 19 años en 1904. En 2020, nadie esperaba que un joven de 21 años, en su primera participación, se coronara campeón. Pero Tadej Pogacar rompió todos los pronósticos con una actuación legendaria. Después de semanas de luchar contra rivales de élite y superar todo tipo de terrenos, y con 2 victorias de etapa en su haber, llegó a la última contrarreloj en la plancha de Belles Fields en segunda posición, aparentemente sin opciones frente a su compatriota Primoz Roglic. Lo que vimos allí ya es historia del Tour de Francia. The last time this happened was in 1989 between Laurent Fignon and Greg LeMond. Pogacar is producing one of the time trials of all time. This rider is about to win the Tour de France. The Tour de France is going to be won by Tadej Pogacar on the climb of La Planche de Belfi. You're watching a moment in history. En una de las remontadas más impresionantes de la historia del deporte, Pogacar no solo ganó la etapa, sino que arrebató el maillot amarillo a Roglic en el último momento, dejando al mundo del ciclismo incrédulo. Con su audacia, talento y fortaleza mental, Pogacar no solo conquistó el Tour, sino también los corazones de millones de aficionados, confirmándose como el ciclista del futuro.
Ya en 2021, Pogačar confirmó lo que muchos ya sospechaban. No era una estrella fugaz, sino un ciclista destinado a marcar época. No solo defendió con éxito su corona en el Tour de Francia, sino que consolidó su lugar entre los más grandes del ciclismo. Con una demostración de fuerza inigualable, dominó la carrera desde las primeras etapas, dejando su sello en la montaña con victorias memorables como la del Col de Portet y demostrando también su habilidad para la contrarreloj. Pero lo que realmente empezó a definir a Pogačar fue su versatilidad. En 2021, Tadej también triunfó en la Liège-Bastogne-Lieja, derrotando en un emocionante sprint a Michael Woods, Julian Alaphilippe y Alejandro Valverde, algunos de los mejores clasicómanos del mundo. Esa capacidad para brillar en carreras tan distintas quedó confirmada en el 2023, cuando ganó su primer monumento en pavé, el Tour de Flandes, una prueba conocida por sus muros adoquinados y su brutal desgaste físico. Allí, Tadej no solo resistió a los ataques de especialistas como Mathieu van der Poel y Wout van Aert, sino que superó a ambos demostrando que su talento no conocía límites. Ya fuera escalando los Alpes o luchando en los muros adoquinados de Bélgica, Pogačar era una fuerza imparable, un ciclista que parecía capaz de dominar cualquier terreno y cualquier tipo de rival. En 2022 el ciclismo vio como Tadej Pogačar, el joven prodigio destinado a marcar una era, enfrentaba su primer gran golpe en el Tour de Francia. Durante las primeras etapas se mostró intratable, llevando el maillot amarillo con ataques valientes y su característico estilo ofensivo ganando 2 etapas. Pero todo cambió en la etapa 11, con la llegada al mítico Col de Granon. Allí, el equipo Jumbo-Visma, liderado por Jonas Vingegaard, desató una emboscada táctica perfecta. Primero fue Roglic el que atacó incansablemente, desgastando a Pogačar. Y ya en el último puerto, Vingegaard lanzó su ofensiva final, dejando al esloveno sin respuesta en las empinadas rampas del Granon. Bueno, cuidado que se puede poner líder del Tour de Francia también Vingegaard. Por primera vez, Pogačar parecía humano, exhausto, derrotado e incapaz de mantener su propio ritmo. Creo que tiene una crisis muy importante y puede estar perdiendo el Tour de Francia hoy, Aquel día el ciclismo vio el surgimiento de un nuevo rival formidable, y el maillot amarillo pasó a manos de Vingegaard, quien no lo soltaría hasta París. Era la primera gran derrota de Tadej Pogačar. El golpe fue duro, pero 2023 trajo aún más desafíos. Una fractura de muñeca en primavera comprometió la preparación de Pogačar, dejándolo fuera de ritmo y sin la base física necesaria para enfrentarse a un Tour de altísimo nivel. Aunque intentó recuperar su mejor versión, venciendo incluso la etapa de Cauterets, las etapas en la alta montaña mostraron un Pogačar muy lejos de su mejor forma. Vingegaard, en cambio, lució intratable, consolidando su dominio en las etapas clave. La imagen de un Pogačar derrotado ascendiendo el Col de la Loz desencajado nos mostró las imágenes de la miseria en el ciclismo. I'm gone. I'm dead. And this is the moment that Pogačar is cracking totally. Las críticas no tardaron en llegar. Los aficionados y la prensa empezaron a dudar. Los titulares hablaban de un cambio de era, de un Pogačar relegado a ser la sombra del joven Vingegaard, que por segundo año consecutivo había asombrado al mundo. Derrotado en el escenario más grande del ciclismo, en la cabeza de Pogačar empezó a surgir un sentimiento que quemaba como el fuego. Aquellos que lo consideraron acabado no conocían el corazón de Pogačar. Un sentimiento de venganza estaba a punto de desembocar en una temporada que sería recordada para siempre. ...2024 comenzaba con un mensaje claro. Tadej Pogačar estaba de vuelta y más fuerte que nunca. Su temporada arrancó con una actuación magistral en la primavera, conquistando la Strade Bianche con un ataque demoledor a 42 kilómetros de meta, dejando atrás a especialistas como Tom Pidcock y Mathieu van der Poel en los polvorientos caminos de la Toscana, dejando claro que esta temporada iba a ser diferente. La única carrera que se le escapó de las manos fue la Milán-San Remo, donde solo pudo hacer tercero detrás de Philipsen y Matthews, a la postre los únicos corredores que pueden presumir de haber vencido a Pogačar durante el 2024. Tras esto, todos los focos se centraron en la preparación de Tadej para afrontar el doblete Giro Tour. La Volta a Cataluña fue la primera carrera por etapas en la que participó,
consiguiendo la victoria en la general y 4 etapas, demostrando una superioridad aplastante. Tras esto llegó la Lieja-Bastoña-Lieja, el segundo monumento de la temporada, y el resultado fue el mismo que las carreras anteriores. Parecía que las victorias se le caían de las manos. Sin embargo, estábamos aún en el inicio. Tras este dominio absoluto en la primera parte del año, llegó el Giro, el primero de sus 3 grandes desafíos. Era la primera participación del esloveno en la carrera, pero Pogačar se adaptó a la Corsa Rosa como un guante. Consiguió la victoria en la clasificación general, aventajando en casi 10 minutos al segundo, venció 6 de las 21 etapas y vistió la maglia rosa durante 20 días. Una superioridad tan abrumadora que los demás ciclistas solo pudieron observar la machada casi como espectadores. Y el 29 de junio comenzaba su mayor desafío, la carrera para la que se había preparado de verdad, el Tour de Francia. Tadej Pogačar tenía el gran reto de destronar a Jonas Vingegaard y conseguir un doblete Giro Tour, algo que nadie había conseguido desde Marco Pantani en 1998. Y no solo lo consiguió, sino que arrasó. Nada menos que 6 triunfos de etapa, alguna de ellas antológica como Plateau de Belle y una superioridad incontestable. Cruzó la línea en París con una ventaja histórica, llevándose no solo el maillot amarillo, sino también el de la montaña y el blanco de mejor joven, un triplete que no se veía desde las épocas más gloriosas del ciclismo. Con todo lo ganado hasta ese momento ya podríamos hablar de una temporada histórica, pero la venganza de Pogačar aún no había terminado. Con la consecución del doblete Giro Tour, Pogačar enfocó todos sus esfuerzos a preparar su tercer y gran último objetivo, los Campeonatos del Mundo de Zúrich. En toda la historia, solo Eddy Merckx y Stefan Roche habían sido capaces de conseguir la triple corona, Giro, Tour y Mundial en una misma temporada, algo que por supuesto Pogačar no iba a dejar pasar. El 29 de septiembre de 2024, Zúrich fue testigo de una hazaña que marcó un antes y un después en la historia del ciclismo. El reto era mayúsculo. No solo debía superar uno de los recorridos más exigentes de los últimos años, sino también derrotar a 2 campeones del mundo, Remco Evenepoel, campeón en el 2022, y Mathieu van der Poel, campeón en el 23. Y lo logró de una manera extraordinaria. A 101 kilómetros de la meta, lanzó su ataque, algo insólito en este tipo de pruebas. Evenepoel y van der Poel no pudieron ser más que espectadores de lujo de una hazaña que quedará grabada para la historia. Y no contento con eso, a Pogačar le faltaba una sola cosa: entrar vencedor vistiendo el maillot arcoíris. Dicho y hecho, el esloveno se presentaba en Italia para revalidar su 4ª victoria en el Giro de Lombardía. He is one of the greatest, if not the greatest racer this sport has ever seen. Pogačar confirmó que su dominio no tenía límites. Desde los adoquines hasta las grandes vueltas, desde la primavera hasta el otoño, había conquistado prácticamente todo lo que un ciclista puede soñar. 2024 no fue solo su mejor temporada, fue, sin discusión, la mejor temporada jamás vista en la historia del ciclismo.